¿Sabían que para pedir un préstamo, la única opción no es hipotecar su casa? Bien, buenos días, querido profesor, buenos días, estimados compañeros. Nosotros somos el equipo número 7, conformado por Dulce Carrasco, Carlos Bernabé, Jonathan Zulca, Rosalio Loaiza y mi persona, Carlos Quijano. En esta oportunidad les vamos a presentar y hablar acerca de la fianza y, por supuesto, sobre el aval. Bien, estos dos términos, la fianza y el aval, términos que nos resultan muy importantes de tenerlo en cuenta por ser garantías personales, pero a su vez es necesario tener en cuenta las diferencias para poder nosotros encontrar la mejor aplicación para cada uno de ellos. Eh, Frente a estas situaciones, es necesario, y nosotros como equipo vamos a detallar cada uno de ellos con base a lo legal, con base en los ejemplos y por supuesto, planteando también nuestras perspectivas como investigadores. El objetivo de esta exposición, de, esta, de estos temas, es definir y explicar acerca de lo que consiste la fianza y el aval. Bien, ahora doy pase a mi compañero. Ok, continuando con la exposición, hablaremos del concepto de la fianza. Pues bien, la fianza es un contrato de garantía personal en el cual la persona llamada al fiador se compromete con el acreedor a cumplir una obligación ajena, en este caso el deudor principal, que no lo haga, ¿correcto? Tenemos tres elementos claves, que es el fiador, el deudor y el acreedor. El fiador, quien garantiza la deuda ajena, el deudor principal, quien tiene la obligación original, y el acreedor, quien puede exigir el cumplimiento de la obligación. Según el artículo 1868 del Código Civil, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una obligación ajena, si esta no es cumplida por el deudor. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor, sino también del fiador. Siguiente, por favor. Tenemos las relaciones jurídicas y la naturaleza de la fianza. En este caso, pues bien, tenemos la fianza, correcto, que está entre el deudor y el acreedor. Tenemos el fiador y el acreedor y el fiador y el deudor. Pues la relación principal donde el deudor tiene la obligación de cumplir con lo pactado en el acreedor. Luego, la relación accesoria, donde el fiador se compromete a garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Y tenemos lo que existe una relación directa en el contrato de la fianza. El fiador puede tener derecho a exigir al deudor el reembolso de lo pagado en el caso este no incumpla. Tenemos también lo que se expresa en tres reglas, ¿correcto? La fianza no es válida si no valida la obligación principal. Y tenemos que también el fiador puede hacer valer frente al acreedor todas las excepciones oponibles por el deudor principal. Y tenemos la fianza que no puede exceder de aquello que no es debido ni puede ser prestada en condiciones más onerosas. Siguiente, por favor. Doy pase a mi compañero. Bien, yo voy a hablar sobre lo que son las características. Acá empezaremos hablando sobre la accesoriedad de la fianza. ¿Qué nos quiere decir? La fianza reviste la naturaleza de obligación accesoria, pues su existencia se encuentra indisolublemente ligada a la validez y subsistencia de la obligación principal. En otro punto tenemos la subsidiariedad. La fianza se configura como una obligación subsidiaria. ¿Cómo así? Esto quiere decir que en la medida en que la responsabilidad del fiador se activa únicamente ante el incumplimiento del deudor principal. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre consensualidad y unilateralidad. La fianza se constituye válidamente mediante el consentimiento expreso entre el acreedor y el fiador, sin que se requiera para su eficacia la intervención
anuencia o conocimiento del deudor principal. Respecto a lo que es la formalidad, tenemos la fianza en tanto contrato accesorio de garantía personal, debe observar la exigencia de instrumentalidad, escrita como condición esencial de validez. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de garantía personal, decimos que hablamos de garantías reales. Esto puede ser como la hipoteca o la garantía mobiliaria. La fianza no se constituye sobre bienes determinados, sino que recae sobre la totalidad del patrimonio del fiador. Respecto a lo que es solidaridad, se configura la fianza solidaria cuando el fiador manifiesta de forma expresa su renuncia al beneficio de excursión, o bien cuando asume una obligación solidaria junto con el deudor principal. Siguiente, por favor. Acá hablaremos sobre los requisitos. Tenemos los requisitos sobre lo que es la capacidad, el objeto con el fin lícito, ¿no? La normativa legal está basada en el artículo 42 del Código Civil, como también en el artículo 140, ¿no? También tenemos el requisito de la obligación principal, que se encuentra en el artículo 1875 del Código Civil. Tenemos el consentimiento de fiador y acreedor, el cual está incluido dentro del de los artículos 1868 y 1869. Lo que es la formalidad de la fianza lo podemos encontrar en lo que es el artículo 1871 y el artículo 1904. Doy pase a mi compañero. Un momentito, compañero, tu micrófono todavía no está. Disculpe, buen día, profesor. Ahora me toca hablar acerca de la jurisprudencia, acerca del tema relacionado a la fianza, ¿no? Como podemos ver, tenemos una sobre la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Sala Civil Permanente, con la sentencia de casación 2356-2021. Bueno, el caso trata básicamente en el que el Banco Interbank demandó a Jorge Luis Maldonado Taipe por una deuda de $131.210, contenida en un pagaré, alegando que este era fiador solidario de la empresa deudora Palacio Electrónico. El demandado sostuvo que su obligación como fiador ya se había extinguido al haberse concluido el contrato de arrendamiento financiero que dio origen a la fianza. Tanto en primera como en segunda instancia se declaró fundada la demanda, al considerarse que la fianza era de plazo indefinido y garantizaba obligaciones futuras. Sin embargo, la Corte Suprema, al resolver el recurso de casación, determinó que la sentencia de vista estaba indebidamente motivada y vulneraba el derecho al debido proceso, pues no se analizó correctamente la relación entre el pagaré y el contrato de fianza ni se justificó adecuadamente la decisión. En consecuencia, declaró fundado el recurso, anuló la sentencia de vista y ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento conforme a ley. Ahora paso a darle el pase a mi compañero para la siguiente exposición. Buenos días. Bueno, hoy realizaré el análisis sobre dos figuras centrales del derecho de garantías, la fianza y el aval, ¿no? Por si bien son garantías personales destinadas a asegurar el cumplimiento de una obligación por parte de un tercero, sin embargo, presentan diferencias fundamentales en su estructura jurídica, el marco normativo que la regula, sus efectos legales, sus ámbitos de aplicación. Este análisis tiene como objetivo destacar diferencias y relevancias, ¿no? La fianza, por ejemplo, es una garantía civil de carácter accesorio. Su naturaleza jurídica se regula por el Código Civil, ¿no? El artículo 1868 al 1905. Es una garantía accesoria, lo que significa que solo puede existir si hay una obligación principal válida. Si el fiador asume el compromiso de cumplir con esa obligación, solo si el deudor no lo hace actuando de forma subsidiaria, a menos que se haya pactado precisamente una responsabilidad solidaria. Los requisitos legales. Para que sea válida, la fianza debe formalizarse por escrito. No es necesario que el deudor dé su consentimiento. Y el fiador debe tener la capacidad legal y bienes suficientes para responder por la deuda, según lo establecido por el artículo 1876. Efectos jurídicos. El fiador tiene derecho a oponer la misma defensa que el deudor principal. Además, puede exigir que el acreedor primero ejecute dos bienes del deudor, gracias al beneficio de exclusión.
En caso de que pague la deuda, el fiador puede subrogarse en los derechos del acreedor y ejercer el derecho de repetición contra el deudor. La fianza puede extinguirse por distintas causas, como el pago de la deuda, la prórroga del plazo sin su consentimiento, entre otras. Siguiente página, por favor, compañero. En la aplicación práctica se utiliza frecuentemente para hacer contratos civiles, arrendamientos, préstamos personales o cualquier acuerdo. En el contexto de los títulos valores, si bien por regla general la fianza es solidaria, el artículo 61 de la ley 27287 se puede pactar de manera distinta. Siguiente página, por favor. El aval, por ejemplo. El aval es una garantía cambiaria con efecto directo. Su naturaleza jurídica viene a ser regulada por la Ley de Títulos Valores, la Ley 27287, el artículo 57 a 60. A diferencia de la fianza, el aval es una garantía autónoma, abstracta y solidaria. Significa que su existencia no depende de la validez de la obligación principal, y el avalista se convierte en un deudor directo en el momento de que lo suscribe. Sus formalidades deben constar expresamente en el propio título valor o una hoja de adherida. Es obligatorio indicar que se trata de un aval, así como identificar tanto el avalado como el avalista. Si estos datos no están claramente señalados, se presume que garantiza el obligado principal por el monto total. Sus efectos jurídicos. El avalista responde solidariamente, sin necesidad de que el acreedor persiga previamente al deudor. Tampoco puede oponer excepciones personales del avalado. Una vez que paga, se subroga automáticamente los derechos del acreedor. Es importante señalar que expresiones generales como el aval indefinido no tienen validez si no se cuenta con el consentimiento específico del avalista. En la práctica, es común en instrumentos financieros, por ejemplo, como letras de cambio, pagarés, títulos valores usados en operaciones bancarias o comerciales. Conclusiones jurídicas. La fianza brinda mayores protecciones del fiador, quien puede exigir primero la ejecución de bienes del deudor y oponer su misma defensa. Sin embargo, representa un mayor nivel de incertidumbre para el acreedor. En cambio, el aval otorga al acreedor una posición más sólida, ya que le permite reclamar directamente al avalista sin necesidad de agotar otras vías. Esta garantía implica un mayor riesgo para quien avala, pues responde de forma directa y sin posibilidad de oponer ciertas defensas. Por tanto, la elección entre fianza y el aval debe ser considerada cuidadosamente de naturaleza por operación, el nivel de confianza entre ambas partes, el riesgo asumido en cada relación contractual. Siguiente página, por favor. Se debe considerar que por lo tanto los operadores jurídicos como las partes involucradas comprenden a profundizar las consecuencias legales al elegir una u otra figura. Una mala decisión podría generar desequilibrios contractuales o responsabilidades no previstas. Por ello, el análisis normativo y su aplicación práctica se vuelven esenciales en el diseño de mecanismos y garantías eficientes, especialmente en entornos de financiamiento y de créditos. Doy paso a mi compañero, por favor. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok. Adelante. Ahora hablaré del concepto del aval. Pues bien, el aval es una garantía personal que otorga específicamente sobre un título o valor, como letras de cambio, pagarés, cheques, etc. El avalista garantiza el cumplimiento de la obligación contenida en ese título, comprometiéndose a pagar el deudor principal que no lo hace. En esta parte tenemos la base legal en el Perú, que es la Ley de Títulos Valores, Ley 27287. El aval no se regula en el Código Civil peruano, sino en esta legislación especial se encuentra regulado en los artículos 120 al 127 de dicha ley. Siguiente, por favor. Pues bien, tenemos tres principales fundamentos jurídicos. Tenemos el aval, que debe constar por escrito en el propio título valor con una hoja adherida. Debe incluir la expresión por el aval y la firma del avalista. Tenemos la obligación autónoma y solidaria. El avalista se compromete en forma independiente de la obligación del avalado. Sigue siendo válido, incluso en la obligación principal
o por nulas razones distintas o vicios de forma. Tenemos también el carácter irrevocable. Una vez otorgado, el aval no se puede ser revocado ni condicionado por el avalista. Tiene el mismo nivel de compromiso que la obligación principal garantizada. Luego tenemos la relación jurídica del aval, que el aval establece una relación directa, autónoma y solidaria entre las siguientes partes. El tenedor de título valor, que viene a ser el acreedor cambiario, legitimado para exigir el pago. Luego tenemos el avalado, quien debía pagar originalmente, y el avalista, garante solidario. Siguiente, por favor, doy paso a mi compañero. Bien, yo voy a hablar sobre las características. El aval se caracteriza por, se trata de una garantía de carácter objetivo, autónomo y eminentemente cambiario. El avalista consume un compromiso idéntico al del obligado principal, respondiendo en los mismos términos y extensiones que aquel cuya firma garantiza. Constituirse en aval comporta el compromiso de respaldar la obligación ajena mediante la afectación del propio patrimonio y recursos personales. Dentro del título valor puede incorporarse la estipulación denominada aval permanente, mediante la cual se establece que el avalista garantiza todas las obligaciones que se emitan sucesivamente bajo dicho título. El aval debe expresarse por escrito en la parte frontal o posterior del título valor, que garantiza o en su defecto en una hoja adicional incorporada físicamente al mismo. Doy paso a mi compañero. Buenas tardes nuevamente. Ahora vamos a hablar acerca de una jurisprudencia acerca del aval, ¿no? Que es, esta vez vamos a tocar el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, de expediente 410-2002, que se resolvió en Arequipa. El Tribunal Constitucional resolvió el recurso de amparo presentado por Julia Soledad Chávez Zúñiga contra el Banco Vice Sudameris, quien había compensado parte de una deuda de la Asociación de Comerciantes El Dorado con el dinero de la cuenta de ahorros de la demandante, que firmó un pagaré como avalista. Diego Chávez alegó vulneración de sus derechos al ahorro por considerar que el caso debía ventilarse en la vía ordinaria. El Tribunal Constitucional corrigió esa interpretación, señalando que el amparo sí puede proceder entre particulares cuando se afecta a un derecho constitucional. Sin embargo, desestimó la demanda al considerar que el banco actuó conforme al derecho al aplicar la cláusula del pagaré que autorizaba el cobro desde las cuentas del avalista, y que ello no constituye abuso ni derecho ni afecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ahorro. Esta sentencia reafirma la eficacia directa de los derechos fundamentales en relaciones entre particulares y amplía el alcance del amparo constitucional dentro del Perú, rechazando su carácter meramente subsidiario. No obstante, al desestimar la demanda, el tribunal establece que si bien se puede reclamar violaciones constitucionales en el marco de relaciones privadas, no todo conflicto civil implica necesariamente una afectación de derechos fundamentales. En este caso, se valida el derecho del banco a cobrar del avalista conforme a cláusulas contractuales aceptadas libremente, señalando que el respeto a lo pactado prevalece siempre que no se demuestre arbitrariedad o abuso evidente. Le doy pase a mi compañero. Muy bien. Para terminar ya, tenemos las conclusiones de nuestra exposición. Bueno, hay que resaltar que tanto el aval como la fianza son garantías personales, son dos garantías que van a reforzar nuestra posición como acreedores. Bien, de igual manera, en cuanto al aval, es una garantía típica de títulos valores, es decir, allí va a incluir los préstamos, los pagarés, los cheques, entre otros, ¿verdad? Y tiene un carácter solidario y autónomo, lo cual va a permitir al acreedor reclamar directamente al avalista sin necesidad de ir a quejarse o a demandar al deudor principal. Por otra parte, la fianza
es una garantía un poquito más flexible, como hemos visto ya durante la exposición, ya que puede estar aplicado en diversos ámbitos o contratos civiles y suele ser subsidiario. En otras palabras, se va a ejecutar también luego del incumplimiento del deudor principal, salvo que se haya pactado lo contrario, ¿no? Y por último, estas dos garantías van a reforzar siempre la confianza, la seguridad y en todo negocio jurídico, para que de esa manera se facilite todo acceso a algún crédito o algún intercambio de comercio. De igual manera, adjuntamos aquí las referencias bibliográficas y sin nada más que decir, eso ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros y profesor. Muchas gracias a profesor. todos.